No sé en qué momento exacto mi hija dejó de necesitarme. Quizás fue gradual, como esas puestas de sol en Valencia que van cambiando de color tan lentamente que apenas te das cuenta hasta que ya es de noche. Recuerdo cuando Lucía, con sus ojos brillantes, me pedía que le sujetara el velo imaginario mientras bailábamos por la sala de nuestro pequeño piso en el barrio de Ruzafa. Ella tenía solo 12 años entonces, pero ya soñaba con su gran día. «Mamá, quiero que mi boda sea en primavera, con flores de azahar por todas partes», me decía mientras giraba, su vestido de domingo transformándose, en su imaginación, en un elegante traje de novia. «Y tú estarás a mi lado, arreglándome el velo, como ahora». Durante años, guardé cada conversación como un tesoro. Las ideas que me compartía, los recortes de revistas que dejaba en la mesa de la cocina con notas garabateadas. «¿Te gusta este estilo, mamá?». Los enlaces de Pinterest que me mandaba a medianoche con mensajes como «esto es perfecto» o «demasiado extravagante». Los guardaba todos, cada detalle, como si fueran pedazos tangibles de nuestro vínculo. Cuando Lucía conoció a Miguel en la universidad, pensé que solo sería otro novio más, pero la forma en que ella hablaba de él era diferente. Al principio, me alegraba verla feliz. Sin embargo, cada vez que venía a casa, notaba que me contaba menos cosas. Las conversaciones sobre bodas se volvieron más esporádicas, luego prácticamente inexistentes. «Es que Miguel tiene otras ideas», me dijo un día, evitando mi mirada mientras revolvía distraídamente su café en aquella cafetería de la plaza del ayuntamiento. «Él prefiere algo más íntimo, más exclusivo». No le di importancia entonces. Todos los novios tienen opiniones, pensé. Ya lo convencería mi Lucía. Cuando anunciaron su compromiso, sentí que recuperaba a mi hija. Me llamó emocionada, casi sin poder respirar entre palabras. «Ha pasado, mamá. Miguel me lo ha pedido frente a la ciudad de las artes y las ciencias. Tenía el anillo escondido todo el tiempo». Esa noche, destapé una botella de cava que guardaba para ocasiones especiales. Brindé sola en mi cocina. Por ellos, por el futuro, por volver a ser parte de su vida de manera importante. Los primeros meses fueron como esperaba. Lucía me pedía opinión sobre flores, sobre manteles, sobre música. Le ofrecí ayudar económicamente sin que me lo pidiera. Había ahorrado durante años pensando en este momento. Vendí incluso algunas joyas que me dejó mi madre, convencida de que ser madre también significaba esto. Estar presente incluso cuando no te lo piden explícitamente. «No es necesario, mamá», dijo cuando le entregué el sobre con el dinero, pero insistí tanto que acabó aceptándolo con un abrazo rápido y distante. «Gracias», murmuró, guardándolo en su bolso como si fuera cualquier cosa. Fue después cuando el silencio comenzó a crecer entre nosotras, expandiéndose como una sombra a medida que el sol se pone. Las llamadas se espaciaron. Los mensajes tardaban días en ser respondidos. Mis preguntas sobre la boda recibían respuestas cada vez más vagas. «Todo va bien, mamá. No te preocupes por los detalles. Ya está casi todo organizado. Es que estamos muy ocupados ahora mismo». Un día, me armé de valor y le pregunté directamente si debía comprarme ya un vestido para la ocasión. Su respuesta fue una mirada incómoda y un «ya hablaremos de eso, ¿vale?». Pero nunca hablamos. La fecha se acercaba y ninguna invitación llegaba a mi buzón. Revisaba el correo cada mañana, esperando ver ese sobre elegante con nuestros nombres, el de mi actual pareja, Antonio, y el mío. Antonio intentaba consolarme. «Seguro que es un despiste, Carmen. Las bodas son complicadas, habrá 1000 cosas que organizar». Pero yo sabía que algo no iba bien. Lo sentía en ese instinto que las madres desarrollamos, ese que nos avisa cuando nuestros hijos están en peligro o cuando algo importante está ocurriendo. Una semana antes de la fecha señalada, cuando el silencio ya era insoportable, la llamé. «Lucía, cariño, ¿va todo bien con la boda?». «Sí, mamá, todo perfecto». Su voz sonaba extraña, distante. «Es que no he recibido la invitación aún y...». «Ah, eso». Hubo un silencio tan pesado que casi podía tocarse a través del teléfono. «Mira, mamá, es complicado. Hemos tenido que reducir mucho la lista. Los padres de Miguel han invitado a muchos familiares y amigos importantes para su negocio, y el lugar no tiene capacidad para todos y... ¿Me estás diciendo que no estoy invitada a tu boda?». La pregunta salió de mí como un susurro herido. Otro silencio. Y luego,
Lo siento, mamá. De verdad que lo siento. Pensé que tal vez era un malentendido. Algo que se arreglaría con otra llamada, con una conversación cara a cara. Esperé que recapacitara. Esperé que se diera cuenta del error. Esperé una disculpa, una explicación mejor, algo que pudiera aliviar el dolor que crecía en mi pecho. Pasaron los días y no supe nada más de ella, hasta que, la tarde anterior a la boda, recibí un mensaje de texto que me dejó sin aliento. Si quieres ver algo de la ceremonia, puedes verla por la ventana de Google Earth. Te he mandado la ubicación exacta por correo. Lo siento mucho, mamá. Me quedé mirando la pantalla del móvil, las palabras brillando como pequeños puñales que se clavaban uno a uno en mi corazón de madre. No podía creer lo que estaba leyendo. Me dolió más de lo que jamás imaginé que podría dolerme algo. Era como si me arrancaran el derecho a sentirme madre, a formar parte de su historia, como si todos esos años de crianza, de desvelos, de apoyo incondicional, no significaran nada frente a los contactos importantes de su futura familia política. Y aún así, respiré hondo, tragué mi orgullo, mis lágrimas, mi incredulidad, y escribí la única respuesta que me quedaba dignidad para dar. Disfruta tu gran día, hija. Te quiero. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo de mi habitación, repasando cada momento, cada decisión, cada palabra intercambiada en los últimos meses, buscando el momento exacto en que mi hija decidió que yo no merecía estar presente en uno de los días más importantes de su vida. No encontré respuesta, solo un dolor profundo que se instaló en mi pecho y que, sospechaba, me acompañaría durante mucho tiempo. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado en Valencia, uno de esos días perfectos que parecen burlarse de tu dolor. Me desperté con una presión en el pecho que no me dejaba respirar bien. No era nostalgia lo que sentía, sino esa mezcla amarga de tristeza y dignidad herida que no sabes cómo explicar a nadie, ni siquiera a Antonio, que dormía a mi lado y había prometido no mencionar el tema durante todo el día. Me levanté sin hacer ruido y preparé café. El aroma llenó la cocina, ese pequeño rincón donde tantas veces Lucía y yo habíamos compartido secretos y risas. Ahora, el silencio era tan denso que casi podía tocarlo con los dedos. Miré el reloj, las 8 de la mañana. A esa hora, en el Hotel Miramar de Miami, mi hija probablemente estaría despertando, quizás nerviosa, quizás feliz. ¿Quién estaría ayudándola a prepararse? ¿La madre de Miguel? ¿Alguna amiga? ¿Pensaría en mí aunque fuera un segundo? A las 9, no pude resistir más. Encendí el ordenador y abrí el correo que Lucía me había enviado con la ubicación. Efectivamente, había adjuntado coordenadas exactas y un enlace directo a Google Earth. ¡Qué considerada!, pensé con amargura. Como si ver su boda a través de una pantalla, desde miles de kilómetros, pudiera sustituir el estar allí, abrazarla, arreglarle el velo como habíamos soñado juntas. Abrí Google Earth, como si realmente pudiera ver algo en tiempo real, como si esa ventana digital pudiera mostrarme lo que mi hija no me permitió presenciar con mis propios ojos. La aplicación cargó lentamente, revelando gradualmente el lugar. Una villa de estilo mediterráneo frente al mar, con un jardín amplio adornado con palmeras y flores blancas. Zoom in, zoom out. Busqué alguna señal de vida, algo que me conectara con lo que estaba sucediendo allí. ¿Qué haces, Carmen? La voz de Antonio me sobresaltó. Estaba en la puerta de la habitación, con el pelo revuelto y los ojos llenos de preocupación. Nada, respondí, cerrando rápidamente la aplicación. Solo revisaba el correo. Carmen se acercó y puso una mano en mi hombro. Esto solo te hace daño. Lo sé, admití. Pero es mi hija, Antonio, mi única hija. No insistió. En cambio, me propuso salir a desayunar fuera, quizás ir al mercado central, hacer algo normal en un día que para mí era todo menos normal. Acepté, más para complacerlo que por verdadero interés. Paseamos por las calles de Valencia como dos turistas sin rumbo. Compramos frutas frescas, pan recién hecho, tomamos café en una terraza. La gente a nuestro alrededor reía, conversaba, vivía sus vidas ajenos a mi dolor. Me pregunté cuántas de esas personas tendrían también el corazón roto por alguien a quien amaban. ¿Sabes?
Mi abuela Dolores solía decir que las penas son como las cebollas, dijo Antonio mientras caminábamos por la Plaza de la Reina. Te hacen llorar mientras las cortas, pero sin ellas, la comida no tiene sabor. Intenté sonreír. Antonio siempre trataba de animarme con refranes y dichos de su abuela andaluza, una mujer a la que nunca conocí, pero que parecía tener respuestas para todo. No estoy segura de querer este sabor en particular, respondí. De regreso en casa, la tentación fue demasiado fuerte. Volví al ordenador mientras Antonio se duchaba. Esta vez, investigué más en Internet. Busqué el hashtag de la boda que había visto en una publicación de Instagram de una antigua compañera de universidad de Lucía. Lucía Win Miguel 2025. Las imágenes empezaron a aparecer. Decoración exquisita, invitados elegantes, copas alzadas en brindis. Y entonces la vi. Mi Lucía, radiante en un vestido blanco que nunca había visto, del brazo de su padre, mi exmarido, Ernesto. Se veía hermosa, con su cabello recogido en un moño bajo adornado con pequeñas flores de azahar, tal como siempre había soñado. La imagen me golpeó como una ola inesperada. Ahí estaba Ernesto, quien apenas había estado presente en su vida después de nuestro divorcio, caminando orgulloso por el pasillo. Y yo, que la había criado prácticamente sola, que había estado en cada momento importante, en cada enfermedad, en cada celebración escolar. Estaba viéndolo todo a través de una pantalla, como una intrusa. Localicé en Google Earth el lugar exacto. Una villa frente al mar en Miami, adornada con palmeras y luces. La imagen satelital mostraba autos estacionados, pequeñas figuras moviéndose por el jardín, sillas blancas perfectamente alineadas formando un pasillo hacia un arco de flores. Intenté acercarme más, como si pudiera distinguir rostros, escuchar voces, ser parte de algo a lo que no había sido invitada. ¿Estaría Lucía feliz? ¿Habría tenido dudas esta mañana? ¿Pensaría en mí en algún momento mientras caminaba hacia el altar? ¿Le habría contado a alguien que su madre no estaba allí porque no había sido invitada? Las horas pasaron lentamente. Seguí actualizando las redes sociales, buscando más fotos, más fragmentos de un evento que debería haber compartido. Vi a los padres de Miguel, a quienes solo conocía por fotos. Él, un empresario serio con traje impecable. Ella, elegante y sonriente, probablemente orgullosa de haber organizado la boda perfecta. A media tarde, encontré un video corto. Alguien había grabado el momento en que Lucía y Miguel salían de la ceremonia entre aplausos y pétalos de rosa. Se veían felices, enamorados. Miguel la sostenía como si fuera lo más precioso del mundo. Y tal vez lo era para él. Esperaba que así fuera, que la valorara, que la cuidara, que nunca la hiciera sentir excluida como ella me había hecho sentir a mí. Carmen, por favor, deja eso. Antonio había vuelto y me miraba con una mezcla de tristeza y preocupación. Te estás torturando. Tenía razón, por supuesto, pero no podía parar. Era como rascar una herida. Sabía que solo la haría sangrar más, pero el impulso era irresistible. Es que necesito entender, Antonio. Necesito saber por qué no me quería allí. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento mi hija decidió que yo no merecía estar en su boda? Antonio se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. A veces no hay explicaciones, cariño. O al menos, no explicaciones que podamos entender. Miré por la ventana. El sol de Valencia comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En Miami sería mediodía. Probablemente estarían en pleno banquete, brindando, riendo, celebrando. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Me la sequé rápidamente, como si fuera una traición a mi propia dignidad. Me había prometido no llorar. No porque no doliera. Dolía más de lo que jamás imaginé que podría doler algo, sino porque sentía que si lo hacía, estaría dándole razón a la crueldad de mi hija, a la crueldad de quien fuera que la hubiera convencido de que yo no merecía estar allí. Antonio me abrazó en silencio. No dijo nada más. No intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente estuvo allí, sosteniéndome mientras yo intentaba procesar un dolor para el que no estaba preparada. A las 7 de la tarde, decidí apagar el ordenador y el móvil. No más fotos, no más videos, no más tortura. Mi amor como madre no necesitaba una boda para validarse. Había estado presente en cada momento importante de la vida de Lucía hasta ahora.
Si ella había decidido excluirme de este, tendría que aprender a vivir con ello. Y yo también. Vamos a cenar fuera, propuso Antonio. Conozco un lugar nuevo cerca del río que dicen que tiene la mejor paella de la ciudad. Asentí, agradecida por la distracción. Mientras me arreglaba, intenté no pensar en cómo habría sido ayudar a Lucía a prepararse para su gran día, en los momentos que nos habíamos perdido, en las palabras que nunca intercambiamos. Esa noche, en el restaurante junto a Alturia, rodeada del bullicio alegre de turistas y locales, Antonio me hizo reír por primera vez en el día. No fue una gran carcajada, solo una pequeña sonrisa ante una de sus historias de trabajo. Pero fue suficiente para recordarme que la vida seguía, que yo seguía, que este dolor, como todos los dolores, algún día sería solo una cicatriz. De regreso a casa, miré una última vez el teléfono antes de acostarme. No había mensajes de Lucía. No esperaba que los hubiera. Probablemente estaría disfrutando de su primera noche como mujer casada, sin pensar en la madre que había dejado atrás. Me prometí no llorar. Y lo intenté. De verdad que lo intenté. Pero cuando Antonio se durmió, las lágrimas vinieron solas, silenciosas, resbalando por mis mejillas hasta mojar la almohada. No porque no tuviera dignidad, sino porque el amor de madre es así. Persiste incluso cuando duele, incluso cuando no es correspondido, incluso cuando te excluyen del día más importante en la vida de tu hija. Al día siguiente, el domingo, me desperté tarde. Antonio ya se había levantado y podía escuchar el suave tintineo de tazas en la cocina. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el del pan tostado. Era nuestro ritual dominical: desayuno tardío, periódico compartido, conversaciones pausadas. Pero ese domingo no era como los demás. Me quedé un momento más en la cama, recordando. Los eventos del día anterior volvieron a mí como una película mal editada. Fragmentos de imágenes, sensaciones, dolores. La boda de Lucía ya había pasado. Mi hija era ahora la señora de Montero. Y yo seguía aquí, en mi apartamento de Valencia, excluida de ese momento que durante años imaginé compartir con ella. Cuando finalmente me levanté y me dirigí a la cocina, vi mi teléfono sobre la mesa. Lo había dejado allí la noche anterior, apagado, incapaz de soportar más imágenes de la celebración. «Buenos días», dijo Antonio, acercándose para besarme en la mejilla. «¿Cómo has dormido?» «Regular», admití. No tenía sentido mentir. Las ojeras probablemente me delataban. Antonio asintió comprensivamente y me sirvió una taza de café. «He comprado churros en la churrería de Manolo. Los he calentado un poco». Intenté sonreír, agradecida por su atención, por cómo trataba de hacer normal un día que para mí estaba teñido de tristeza. Me senté a la mesa y tomé un sorbo de café. El sabor amargo me reconfortó de alguna manera. «¿Vas a encender el teléfono?», preguntó Antonio con cautela, señalando el dispositivo. Lo miré como si fuera un objeto extraño, peligroso. «No lo sé. No estoy segura de querer ver más fotos de la boda circulando por Instagram». «Entiendo», dijo él, sentándose frente a mí. «Pero quizás Lucía intente contactarte hoy». «¿Para qué?», respondí, más amargamente de lo que pretendía. «¿Para contarme lo maravilloso que fue todo sin mí?». Antonio no respondió. Solo me miró con esa mezcla de compasión y preocupación que había adoptado desde que recibí el mensaje de Lucía informándome que no estaba invitada a su boda. Después del desayuno, mientras Antonio salía a comprar el periódico, encendí el teléfono casi por inercia. La pantalla se iluminó y tras unos segundos comenzó a vibrar con notificaciones entrantes. 1, 2, 3 llamadas perdidas de Lucía, 5 mensajes de texto, 2 mensajes de voz. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una extraña mezcla de sorpresa, ansiedad y, lo admito, cierta satisfacción. Lucía me estaba buscando. ¿Por qué? ¿Qué podría querer ahora, después de excluirme del día más importante de su vida? El teléfono vibró en mi mano. Era ella, llamando de nuevo. Dejé que sonara. Una parte de mí quería contestar inmediatamente, preguntarle por qué me llamaba con tanta insistencia, si estaba bien, si necesitaba algo. El instinto maternal nunca desaparece del todo, supongo. Pero otra parte,
la que aún sentía el dolor fresco de su rechazo. Me aconsejaba esperar, no ceder tan fácilmente. La llamada cesó. Segundos después, entró un nuevo mensaje de texto. «Mamá, por favor, cógeme el teléfono. Necesito hablar contigo. Es importante». Contemplé responder, pero algo me detuvo. No era venganza, me dije a mí misma. Era respeto por mi propio dolor. Si mi presencia no había sido digna de una silla en su boda, ¿por qué ahora mi atención sí lo era? ¿Qué había cambiado en 24 horas? Decidí esperar. Dejé el teléfono sobre la mesa y me dirigí al balcón. El domingo por la mañana, el barrio de Ruzafa bullía de actividad. Vecinos que regresaban con el pan fresco, turistas que fotografiaban los coloridos edificios, niños que correteaban bajo la vigilancia de sus padres. La vida normal, cotidiana, continuaba para todos excepto para mí, que me sentía suspendida en un limbo de dolor y confusión. Cuando Antonio regresó, le conté sobre las llamadas y mensajes. «¿No piensas contestarle?», preguntó sorprendido. «No lo sé», admití. Una parte de mí quiere hacerlo inmediatamente, pero otra, no sé si estoy preparada para escuchar lo que sea que tenga que decirme. «Entiendo», dijo, sentándose a mi lado en el pequeño sofá del balcón. «Pero eventualmente tendrás que hablar con ella, Carmen. Es tu hija». «Lo sé», suspiré. «Solo necesito un poco más de tiempo». El teléfono continuó sonando durante todo el día. A veces era Lucía, otras Miguel, su nuevo marido, a quien apenas conocía. Ignoré todas las llamadas. Los mensajes se acumulaban. «Mamá, ¿estás ahí? Por favor, contéstame. Necesito hablar contigo. Es importante, mamá». Cada nuevo intento me producía una extraña sensación de déjà vu. ¿No era esto lo que yo había sentido durante semanas? ¿La desesperación de intentar comunicarme con alguien que elegía ignorarme? La ironía no se me escapaba. Por la tarde, para distraerme, me refugié en mi pequeño jardín urbano, un rincón del balcón que había transformado en un oasis verde en medio de la ciudad. Regué mis plantas con cuidado, hablándoles en voz baja como siempre hacía. Cada una tenía un nombre y una historia. La mayoría estaban vinculadas a momentos con Lucía, el cactus que compramos juntas en aquel viaje a Almería, las violetas que me regaló un día de la madre, el romero que plantamos cuando aprobó la selectividad. Regarlas era como hablarle a ella sin usar palabras. Era recordar los buenos tiempos, antes de que la distancia y el silencio se instalaran entre nosotras. «Deberías escuchar al menos uno de sus mensajes», sugirió Antonio mientras cenábamos. «Quizás sea importante». «¿Más importante que invitar a su madre a su boda?», repliqué con amargura. Antonio suspiró. «No lo sé, Carmen. Solo digo que la incertidumbre puede ser peor que cualquier cosa que tenga que decirte». Tal vez tenía razón. La curiosidad y la preocupación comenzaban a ganarle terreno al orgullo herido. ¿Y si realmente ocurría algo grave? ¿Y si Lucía me necesitaba de verdad? Después de cenar, mientras Antonio veía un partido de fútbol en la televisión, me encerré en nuestro dormitorio y me senté en la cama con el teléfono en la mano. Respiré hondo y abrí el primero de los mensajes de voz. La voz de Lucía sonaba congestionada, como si hubiera estado llorando. «Mamá, sé que estás enfadada y lo entiendo. Tenemos que hablar. Por favor, llámame cuando puedas». El segundo mensaje era similar, pero con un tono más desesperado. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Sé que te he hecho daño, pero necesito explicarte. Te lo ruego, llámame». Los mensajes de texto tampoco ofrecían mucha más información, solo súplicas para que la llamara, para que le diera la oportunidad de explicarse. Me debatí internamente. ¿Debería llamarla? ¿Merecía escuchar sus explicaciones después de lo que había hecho? ¿O sería mejor esperar, dejar que el tiempo curara un poco esta herida antes de enfrentarme a ella? Me refugié en el recuerdo de mi propia madre, Esperanza, fallecida hacía ya 10 años. ¿Qué me habría aconsejado ella? Probablemente me diría que el orgullo es un mal compañero, que el amor de madre está por encima de cualquier ofensa. Pero también me enseñó sobre dignidad, sobre no permitir que nadie, ni siquiera tus hijos, te falten al respeto. «Es complicado, mamá», murmuré, como si ella pudiera escucharme desde donde estuviera. El lunes por la mañana, las llamadas continuaron.
Lucía parecía incansable en su intento de comunicarse conmigo. Yo seguía resistiéndome, aunque cada vez con menos convicción. La curiosidad y la preocupación maternal iban ganando terreno. En mi trabajo como profesora de literatura en el Instituto Público del barrio, apenas pude concentrarme. Mis alumnos notaron mi distracción, mi falta de entusiasmo al hablar de García Lorca, mi autor favorito. ¿Se encuentra bien, profesora Martínez?, me preguntó María, una de mis estudiantes más perspicaces, al final de la clase. Sí, María, solo estoy un poco cansada. Mentí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Durante el recreo, revisé mi teléfono. 3 llamadas más de Lucía, 2 de Miguel y un nuevo mensaje de voz. Esta vez fue la voz de Miguel la que escuché. Carmen, por favor, necesitamos hablar con usted. Lucía está muy afectada. Por favor, llámenos cuando pueda. ¿Lucía afectada? ¿Por qué? ¿No debería estar disfrutando de su luna de miel? ¿Qué podría haberla alterado tanto como para interrumpir lo que debería ser uno de los momentos más felices de su vida? Por la tarde, después de mis clases, me senté en un banco del Parque Gulliver, donde solía llevar a Lucía cuando era pequeña. El enorme Gulliver de colores seguía allí, con niños trepando por él como hormigas sobre un gigante dormido. ¿Cuántas veces había visto a mi hija reír mientras se deslizaba por esos toboganes improvisados en los rizos del personaje de Swift? Fue allí, rodeada de recuerdos y del sonido de la risa infantil, donde finalmente decidí escuchar uno de sus mensajes de voz más recientes. Su voz temblaba. «Mamá, cometí un error terrible. No fue mi idea excluirte de la boda, lo juro. Fue Miguel quien insistió en que era mejor así, que tú solo causarías drama con papá presente. Y yo lo permití, me dejé llevar. Pero te extrañé, mamá. Te necesité. Cuando caminé hacia el altar, te busqué entre la gente, deseando que, de alguna manera, hubieras aparecido. Mis manos temblaron sosteniendo el teléfono. No sabía si sentir alivio, enojo o tristeza. Había tanto que no entendía. ¿Miguel la había manipulado para excluirme? ¿Por qué no había luchado por mí? ¿Y por qué ahora, cuando el daño ya estaba hecho, me decía estas cosas? El mensaje continuaba. Tuvimos una gran pelea anoche, después de la recepción. Le dije a Miguel lo mal que me sentía por haberte excluido. Y él dijo cosas horribles sobre ti, mamá. Cosas que nunca había dicho antes. Y me di cuenta de que quizás he cometido el mayor error de mi vida casándome con él. Me quedé sin aliento. ¿Estaba Lucía arrepentida de su matrimonio apenas un día después de la boda? ¿Era posible que el hombre con quien se había casado no fuera quien ella creía? Pero también vi a la niña que una vez fue, la que corría hacia mí cuando se hacía daño, la que me buscaba para consolarla después de una pesadilla, la que me miraba con ojos llenos de confianza y amor. Tal vez había algo de esa niña aún viva en su voz quebrada, y eso me rompió de nuevo, porque incluso cuando nos rompen el corazón, a veces aún queremos recoger los pedazos y tratar de repararlos. Sin embargo, no respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para entender mis propios sentimientos, para decidir si estaba lista para escuchar sus explicaciones cara a cara. Esa noche, mientras preparaba la cena, Antonio me encontró llorando silenciosamente frente a la tabla de cortar. Me abrazó sin preguntar, entendiéndolo todo sin necesidad de palabras. ¿Has decidido hablar con ella?, preguntó finalmente. Todavía no, respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Pero creo que pronto lo haré. Solo necesito estar segura de que puedo escucharla sin que el dolor me nuble el juicio. Estaré aquí para lo que necesites, prometió él, besándome la frente. Y así, con el corazón dividido entre el dolor persistente y la preocupación maternal, dejé pasar otro día sin responder a las llamadas de mi hija. No era indiferencia, no era venganza. Era simplemente la necesidad de protegerme, de reunir fuerzas antes de enfrentarme a una verdad que, intuía, iba a doler tanto como la exclusión misma. Finalmente, tras 3 días de llamadas ignoradas, decidí escuchar a Lucía. No fue una decisión fácil. Cada vez que pensaba en responderle, el recuerdo de la boda a la que no fui invitada me golpeaba como una ola fría. Pero la preocupación maternal terminó siendo más fuerte que el orgullo herido. Era miércoles por la tarde.
Había salido antes del instituto, cancelando mi clase de refuerzo, algo que nunca hacía. Mis alumnos me miraron sorprendidos cuando anuncié que debía marcharme. La profesora Martínez, siempre puntual, siempre disponible, abandonando sus responsabilidades. Pero aquella tarde, sentía que mi responsabilidad más importante me esperaba en otro lugar. Llegué a casa y me senté en el sofá, con el teléfono entre las manos, como si fuera un objeto extraño y peligroso. Antonio no llegaría hasta dentro de 2 horas. Estaba sola con mis pensamientos, con mis miedos, con mis esperanzas. Marqué el número de Lucía. Sonó 1 vez, 2 veces. Al tercer tono, su voz agitada respondió: «¿Mamá? ¿Eres tú?». La familiaridad de su voz me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Era mi niña, la misma que había sostenido en mis brazos hace 26 años, la que había consolado después de cada pesadilla, la que había ayudado a levantarse después de cada caída. «Sí, Lucía, soy yo». Hubo un silencio cargado de emoción al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración entrecortada, como si estuviera conteniendo el llanto. «Gracias por llamar», dijo finalmente, con voz quebrada. Pensé que nunca lo harías. Quise decirle que yo había pensado lo mismo sobre la invitación a su boda, pero me contuve. No había llamado para reprocharle nada, sino para escuchar lo que tenía que decirme. «¿Cómo estás?», pregunté, intentando mantener un tono neutro. «Mal», respondió sin rodeos. Estoy en un hotel en South Beach. He dejado a Miguel». La noticia me sorprendió, aunque después de sus mensajes anteriores, debería haberlo esperado. «¿Qué ha pasado, Lucía?». Y entonces, como una presa que se rompe, Lucía comenzó a contarme todo. Su voz temblaba, alternando entre lágrimas y determinación. Me contó cómo, al principio, Miguel había parecido encantador, comprensivo, el hombre perfecto para ella. Cómo, poco a poco, había comenzado a alejarla de sus amigos, a criticar su relación conmigo, a sugerir que yo era demasiado controladora y que interfería demasiado en su vida. Empezó con pequeños comentarios, mamá. Nada directo, solo insinuaciones, que tú eras sobreprotectora, que no me dejabas crecer, que tenías ideas anticuadas. Y yo le escuchaba, porque estaba enamorada, supongo. Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no había visto las señales? Cuando empezamos a planear la boda, él sugirió que sería mejor una ceremonia íntima, solo con amigos cercanos y su familia. Me dijo que su padre tenía contactos importantes para su carrera, que necesitábamos impresionarlos, que mis amigas de la universidad no encajarían, que mi tía Pilar era demasiado ruidosa, que mi primo Javier bebía demasiado. ¿Y yo?, pregunté, incapaz de contenerme. ¿Qué dijo de mí? Lucía guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Dijo que causarías una escena con papá, que no soportarías verlo con su nueva esposa, que intentaría ser el centro de atención. Las palabras me dolieron como si fueran puñaladas físicas. ¿Cómo podía pensar alguien así de mí? Ernesto y yo nos habíamos divorciado hace años, y aunque no éramos amigos, manteníamos una relación cordial. Su nueva esposa, Claudia, me parecía una mujer sensata. Nunca hubiera causado una escena en la boda de mi hija. ¿Y tú le creíste?, pregunté, intentando no sonar acusatoria. Al principio no, confesó Lucía. Le dije que era ridículo, que tú jamás harías algo así. Pero él insistió, día tras día, comentario tras comentario. Y luego empezó a mencionar cosas del pasado, momentos en que tú y yo habíamos discutido, situaciones que yo le había contado en confianza. Los retorció para hacerte parecer mal a mamá. Recordé las discusiones a las que se refería, desacuerdos normales entre madre e hija, sobre su decisión de dejar la carrera de arquitectura por el diseño gráfico, sobre aquel novio que claramente la trataba mal, sobre su idea de irse a vivir sola a los 19 años, cuando apenas podía pagar el alquiler. Discusiones nacidas del amor y la preocupación, no del deseo de controlarla. Poco a poco, continuó Lucía, empecé a dudar, a preguntarme si tenía razón, si realmente eras como él decía. Y luego, cuando ya teníamos casi toda la boda organizada,
Me dijo que debíamos tomar una decisión sobre ti, que su padre había invitado a más personas de las previstas y que el lugar tenía un límite de aforo. Podrías haberme llamado, dije. Podríamos haberlo hablado. Lo sé, admitió ella, pero para entonces estaba confundida, atrapada. Una parte de mí sabía que estaba mal, pero otra parte temía enfrentarme a Miguel. Se enfadaba tanto cuando le llevaba la contraria. Y luego estaban los gastos, las reservas, los planes. Todo parecía demasiado complicado para cambiarlo. Cerré los ojos, intentando procesar todo lo que estaba escuchando. Mi hija había sido manipulada, lenta, metódicamente, por el hombre que ahora era su marido. La situación era peor de lo que había imaginado. El día de la boda, continuó Lucía, cuando caminaba hacia el altar del brazo de papá, te busqué entre los invitados. Sabía que no estarías allí, pero no pude evitarlo. Y luego, durante la ceremonia, durante los votos, todo se sentía mal, como si estuviera cometiendo un gran error, pero seguía adelante. Su voz se quebró de nuevo. En la recepción la tía de Miguel, Elena, se me acercó. Había bebido bastante y me preguntó por ti. Le dije que no habías podido venir, y ella pareció sorprendida. Pero si tu madre adora las bodas, dijo. Recuerdo cómo hablaba de la tuya cuando nos conocimos en aquel curso de cocina. Y entonces me di cuenta de lo absurdo que era todo, de lo mucho que te había herido basándome en las palabras de alguien que apenas te conocía. Sentí un nudo en la garganta. La tía Elena. La recordaba vagamente de un curso de cocina valenciana al que asistí hace unos años. Una mujer agradable con quien había compartido recetas y anécdotas. Habíamos hablado de bodas, sí, de lo emocionada que estaba ante la idea de ver a mi hija casarse algún día. Esa noche, siguió Lucía, después de la recepción, cuando todos se habían ido, le dije a Miguel cómo me sentía. Le dije que había sido un error no invitarte, que me arrepentía. Y entonces vi una parte de él que nunca había visto antes. Su voz se endureció. Se enfadó muchísimo. Dijo cosas horribles sobre ti, sobre mí. Me llamó desagradecida, inmadura. Dijo que siempre serías un problema en nuestro matrimonio, que tenía que elegir entre él y tú. Mis manos temblaron sosteniendo el teléfono. La imagen que se formaba en mi mente era la de un hombre controlador, posiblemente abusivo. El tipo de persona de la que siempre había intentado proteger a mi hija. ¿Te hizo daño?, pregunté, temiendo la respuesta. No físicamente, respondió Lucía, pero sus palabras, la forma en que me miró, tuve miedo, mamá. Por primera vez tuve miedo de él, y supe que tenía que irme. Me contó cómo había esperado a que Miguel se durmiera, cómo había recogido algunas pertenencias esenciales y había salido del hotel de madrugada, cómo había tomado un taxi hasta otro hotel y, una vez allí, había comenzado a llamarme desesperadamente. No sabía a quién más acudir, confesó. Después de cómo te traté, de excluirte de mi boda, no tenía derecho a pedirte ayuda, pero eres mi madre, y te necesitaba. Las lágrimas corrían ya libremente por mis mejillas. Sentía una mezcla confusa de emociones, alivio porque Lucía estaba a salvo, dolor por lo que había vivido, rabia hacia Miguel, y también, lo admito, cierta vindicación. Mi instinto sobre él no había estado tan equivocado después de todo. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. No lo sé, admitió. Miguel ha estado llamándome sin parar. Ha pasado de las disculpas a las amenazas y de vuelta a las disculpas. Dice que podemos arreglarlo, que iremos a terapia, que cambiará. Pero yo ya no le creo, mamá. No puedo volver con él. ¿Quieres venir a casa?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la oferta. ¿Estaba lista para perdonarla? Para ayudarla a reconstruir su vida después de que me excluyera de la suya. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Me dejarías volver?, preguntó finalmente, con voz pequeña, casi infantil. Después de lo que hice, pensé en todas las noches en vela cuando era bebé, en las visitas a urgencias por fiebres inexplicables, en los festivales escolares a los que asistí, en las lágrimas que sequé, en las sonrisas que compartimos. Pensé en lo que significa ser madre, amar incondicionalmente, incluso cuando duele,
Siempre tendrás un lugar aquí, respondí. Siempre. Lucía rompió a llorar abiertamente. Entre sollozos, me dio las gracias. Me dijo cuánto me había echado de menos, cuánto se arrepentía. Y yo, mientras la escuchaba, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. No completamente. Las heridas de este tipo tardan en cicatrizar, pero era un comienzo. Te ayudaré a reservar un vuelo, le dije cuando se calmó. Hablaremos de todo cuando estés aquí. Te quiero, mamá, dijo antes de colgar. Nunca dejé de quererte. Yo también te quiero, respondí, y lo decía de corazón. Cuando colgué, me quedé sentada en el sofá, mirando al vacío. La verdad que había descubierto no era la que esperaba. Era peor y mejor al mismo tiempo. Peor porque mi hija había caído en las redes de un manipulador. Mejor porque no me había excluido por elección propia, al menos no completamente. ¿Podríamos reconstruir nuestra relación después de esto? ¿Podría ella reconstruir su vida? No tenía respuestas claras. Solo sabía que, a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo, seguía siendo su madre. Y estaría ahí para ella, pasara lo que pasara. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa, lo encontré todo preparado. La mesa puesta, una botella de vino tinto abierta para que respirara, el aroma de la paella de verduras, su favorita, flotando en el aire. ¿Ha pasado algo?, preguntó, dejando su maletín junto a la puerta y mirándome con una mezcla de sorpresa y suspicacia. Me conocía lo suficiente como para saber que este despliegue culinario en un miércoles normal no era habitual. He hablado con Lucía, respondí, sirviéndole una copa de vino. Antonio se sentó, sin quitarse siquiera la chaqueta. Y le conté todo. La manipulación de Miguel, el arrepentimiento de Lucía, su huida del hotel, mi oferta de que volviera a casa. Mientras hablaba, observaba su rostro, intentando adivinar sus pensamientos. Antonio y Lucía siempre habían tenido una relación cordial pero distante. Él había entrado en nuestras vidas cuando ella ya tenía 18 años y comenzaba la universidad. No era una figura paterna para ella, pero sí un apoyo para mí. ¿Estás segura de esto, Carmen?, preguntó cuando terminé mi relato. ¿De qué viene hacia acá? Le he dicho que puede volver a casa, respondí, quizás con más firmeza de la necesaria. Es mi hija. Antonio tomó un sorbo de vino, pensativo. Lo entiendo. Y sabes que apoyaré cualquier decisión que tomes. Solo quiero asegurarme de que has pensado en todas las implicaciones. ¿Qué implicaciones?, pregunté, aunque en el fondo sabía a qué se refería. Para empezar, ¿dónde se quedará? Su antigua habitación es ahora mi despacho. Además, está el tema de Miguel. Si es tan controlador como dices, ¿crees que la dejará irse sin más? ¿Y qué hay del matrimonio? ¿Va a solicitar la anulación? ¿El divorcio? Todas esas preguntas prácticas, lógicas, no se me habían pasado por la cabeza. En mi mente solo estaba mi hija, asustada y sola en un hotel de Miami, necesitándome. No lo sé, admití. Supongo que tendremos que resolverlo sobre la marcha. Lo importante ahora es que regrese a casa, que esté a salvo. Antonio asintió comprensivo. Por supuesto, y cuenta conmigo para lo que necesites. Me acerqué y lo abracé, agradecida por su apoyo. No todos los hombres aceptarían que la hija adulta de su pareja, con todo el drama que traía consigo, se instalara repentinamente en su hogar. Después de cenar, mientras Antonio veía las noticias, me retiré a la que había sido la habitación de Lucía, ahora convertida en el despacho de Antonio. Miré alrededor, pensando en cómo volver a adaptarla para ella. Tendríamos que mover el escritorio, quizás el sofá-cama del salón. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. He conseguido billete para pasado mañana. Llego a Valencia a las 11:40. ¿Podrás recogerme? Le respondí que por supuesto estaría allí. Sentí una mezcla de anticipación y nerviosismo. Pronto vería a mi hija, después de meses de distancia y días de intenso dolor. ¿Cómo sería nuestro reencuentro? ¿Incómodo? ¿Emotivo? ¿Ambos? Al día siguiente, le pedí a Marisa, la jefa de estudios, que me cubriera las clases del viernes. Nunca solicitaba días libres, así que no puso objeciones. Luego pasé por el Corte Inglés y compré algunos artículos básicos que pensé que Lucía podría necesitar. Champú, gel de ducha, un pijama nuevo, algunas camisetas.
Probablemente traería poco equipaje en su huida precipitada. Mientras seleccionaba estos artículos, me di cuenta de lo poco que sabía sobre los gustos actuales de mi hija. ¿Seguiría prefiriendo el champú de manzana? ¿Usaría aún ese gel de ducha con aroma a jazmín que tanto le gustaba en la adolescencia? Había un vacío de conocimiento entre nosotras, un espacio lleno de silencios y distancia que tendríamos que volver a llenar. Por la tarde, recibí una llamada inesperada. El nombre en la pantalla me sobresaltó. Miguel Montero. Dudé antes de contestar. ¿Qué podría querer el hombre que había manipulado a mi hija para alejarla de mí? El hombre que, según Lucía, había mostrado un lado oscuro y amenazador después de la boda. Finalmente, la curiosidad pudo más. Diga, señora Martínez, soy Miguel, el marido de Lucía. Su voz sonaba tensa, controlada. Sé quién eres, respondí, intentando mantener un tono neutral. Mire, voy a ir directo al grano. Sé que Lucía ha contactado con usted. Sé que probablemente le ha contado todo tipo de historias sobre mí, sobre nuestra discusión después de la boda. Quiero que sepa que hay 2 versiones para cada historia. ¿Estás diciendo que mi hija miente?, pregunté, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear dentro de mí. No exactamente, respondió, con un tono que pretendía ser razonable. Solo digo que Lucía tiende a dramatizar. Siempre ha sido así. Usted lo sabe mejor que nadie. Tuvimos una discusión, sí. Dije cosas de las que me arrepiento, pero ella también las dijo. Y luego, en lugar de hablar como adultos, decide huir en mitad de la noche y esconderse. ¿Esconderse?, repetí. ¿O ponerse a salvo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Miguel volvió a hablar, su tono había cambiado ligeramente. Ya no era tan conciliador. Mire, señora Martínez, seamos claros. Lucía y yo estamos casados. Firmamos unos papeles, hicimos unos votos. Una pelea no cambia eso. Una pelea que la asustó lo suficiente como para huir. Apunté. Lucía siempre ha sido impulsiva, respondió, con un deje de condescendencia que me irritó profundamente. Seguro que lo recuerda de su adolescencia. Hace las cosas sin pensar en las consecuencias. Como ahora, que está dispuesta a tirar por la borda nuestro matrimonio por una discusión. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Qué quieres exactamente, Miguel? Quiero hablar con ella. Quiero que vuelva para que podamos solucionar esto como una pareja casada. Sé que está en contacto con usted, que probablemente esté planeando volver a España. Le pido, como su esposo legal, que me diga dónde está. No puedo hacer eso, respondí. Y aunque pudiera, no lo haría. Si Lucía quiere hablar contigo, lo hará. Está obstaculizando mi matrimonio, dijo, con un tono que ya no ocultaba su enfado. Le recuerdo que yo no la excluí de la boda. Fue decisión de Lucía. Según mi hija, fue decisión tuya, repliqué. Y sinceramente, Miguel, después de esta conversación, le creo a ella. Esto no ha terminado, advirtió antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era una amenaza? ¿Debería preocuparme? Decidí no contarle a Lucía sobre esta llamada, al menos no inmediatamente. Ya tenía suficiente con lo que estaba pasando. Esa noche, Antonio y yo reorganizamos el despacho, moviendo su escritorio al rincón y desplegando el sofá-cama. No era la situación ideal, pero funcionaría temporalmente. Mientras colocábamos sábanas limpias, Antonio me preguntó, ¿has pensado en lo que pasará después? ¿Cuánto tiempo crees que se quedará? No lo sé, admití. Supongo que hasta que decida qué hacer con su matrimonio, con su vida. ¿Y si decide volver con él?, preguntó cauteloso. La pregunta me golpeó como un puño. ¿Y si Lucía, después de todo, decidía perdonar a Miguel? Volver a una relación que ya había mostrado señales claras de ser controladora, posiblemente abusiva. ¿Podría yo aceptarlo, apoyarla? No lo creo, respondí, aunque sin convicción. No después de lo que me contó. La gente vuelve con sus abusadores todo el tiempo, Carmen, dijo Antonio suavemente. Es parte del ciclo, especialmente cuando hay manipulación emocional de por medio. Lo sabía, por supuesto. Como profesora, había visto a alumnas volver con novios que las trataban mal, que controlaban con quién podían hablar, qué podían vestir.
Había visto a madres de estudiantes con moretones mal disimulados bajo capas de maquillaje, insistiendo en que sus maridos habían cambiado, que esta vez sería diferente. Si decide volver con él, dije finalmente. No podré impedírselo. Es adulta, pero al menos sabrá que tiene opciones, que tiene un lugar al que volver si las cosas van mal de nuevo. Antonio asintió, comprensivo. Solo asegúrate de cuidarte también a ti misma en todo esto. No quiero verte herida de nuevo. Le sonreí, agradecida por su preocupación. Lo intentaré. Esa noche apenas dormí. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando conversaciones pasadas con Lucía, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Había habido indicios antes de que Miguel fuera controlador? ¿Había notado cambios en el comportamiento de mi hija y los había ignorado? ¿Podría haber evitado todo esto de alguna manera? Por la mañana, recibí otro mensaje de Lucía. Miguel no deja de llamarme. Dice que si no vuelvo con él, tomará medidas. Tengo miedo, mamá. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Qué tipo de medidas?, le pregunté. No lo sé exactamente. Habló de abogados, de que podría quedarme sin nada, de que haría que me arrepintiera. No sé qué hacer. Le sugerí que guardara todos los mensajes, que no respondiera a sus llamadas, que consultara con un abogado en cuanto llegara a Valencia. Le aseguré que estaría a salvo aquí, que la ayudaríamos a superar esto. Pero mientras enviaba estos mensajes tranquilizadores, sentía una creciente inquietud. La situación era más complicada y potencialmente peligrosa de lo que había anticipado. Ya no se trataba solo de una hija que regresaba a casa después de excluir a su madre de su boda. Se trataba de una mujer huyendo de un matrimonio potencialmente abusivo, con un hombre que parecía dispuesto a todo para mantener el control. Hablé con mi hermana Sofía, quien siempre había sido mi confidente. Le conté todo lo que estaba pasando. ¿Estás segura de que estás preparada para esto, Carmen?, me preguntó, preocupada. Suena como si Lucía estuviera trayendo muchos problemas consigo. Es mi hija, respondí simplemente, como si eso lo explicara todo, y en cierto modo lo hacía. También consulté con mi terapeuta, la doctora Ramos, a quien había empezado a ver después del divorcio y con quien seguía reuniéndome ocasionalmente. Me escuchó atentamente y luego me preguntó: ¿qué es lo que realmente quieres, Carmen? No lo que crees que deberías querer como madre, sino lo que tú, como persona, deseas. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería yo? ¿Quería realmente que Lucía volviera a casa, con todas las complicaciones que eso implicaba? ¿O lo hacía porque sentía que era mi deber como madre? ¿Quería volver a entrar en su vida como si nada hubiera pasado? ¿O necesitaba que ella entendiera el peso de su decisión, el dolor que me había causado? Quiero que esté a salvo, respondí finalmente. Quiero ayudarla a reconstruir su vida, pero también necesito que entienda cómo me sentí cuando me excluyó de su boda. Necesito que reconozca ese dolor. Eso es completamente válido, asintió la doctora Ramos. Y es importante que se lo comuniques. La reconciliación no significa pretender que el daño no ocurrió. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Amar a Lucía, querer protegerla, no significaba que debiera ignorar mi propio dolor, mis propias necesidades. Esa tarde, después de mucha reflexión, le envié un mensaje a Lucía estableciendo algunas condiciones para su regreso. Estoy deseando verte mañana, hija. Quiero que sepas que mi casa siempre será tu casa y que te apoyaré en lo que decidas hacer respecto a Miguel. Pero también necesito que sepamos que cuando llegues, tendremos que hablar sobre lo que pasó, sobre la boda, sobre por qué decidiste excluirme. Necesito que entiendas lo mucho que me dolió. No para hacerte sentir culpable, sino porque si vamos a reconstruir nuestra relación, necesitamos ser honestas la una con la otra. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Lo entiendo, mamá. Y lo hablaremos, te lo prometo. Gracias por darme esta oportunidad a pesar de todo. No sé qué haría sin ti. Esa noche, mientras Antonio y yo cenábamos en silencio, me preguntó: ¿estás lista para mañana? No lo sé, admití. Pero supongo que nadie está realmente preparado para este tipo de situaciones. Solo sé que, a pesar de todo, la quiero y que haré todo lo posible por ayudarla. Y yo estaré aquí para ambas, prometió, tomando mi mano sobre la mesa. Esa noche, antes de dormir, miré las viejas fotos de Lucía que guardaba en mi mesita de noche. Mi niña pequeña,
con su sonrisa desdentada y sus trenzas despeinadas, la adolescente rebelde con mechas moradas que me sacaba de quicio, la joven mujer graduándose de la universidad, radiante de orgullo. Y pensé en la mujer que llegaría mañana, herida, asustada, pero espero que también un poco más sabia. No sería un camino fácil. Había heridas en ambas partes que necesitarían tiempo para sanar. Habría momentos difíciles, conversaciones incómodas, quizás incluso más lágrimas, pero era un comienzo, una oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Y por primera vez en muchos días, me dormí con esperanza. El aeropuerto de Valencia nunca me había parecido tan inmenso como aquella mañana. Llegué con casi una hora de antelación, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Me senté en una cafetería con vistas a la puerta de llegadas, pidiendo un café tras otro mientras observaba el panel de información. El vuelo de Lucía había despegado puntual de Miami, con escala en Madrid. Ahora solo quedaba esperar. Revisé mi móvil constantemente. Antonio me había enviado un mensaje de ánimo. Todo irá bien. Llámame cuando estéis de camino a casa. Mi hermana Sofía también había escrito. Mucha suerte hoy. Estoy aquí para lo que necesites. Incluso mi amiga Pilar, a quien había confiado parte de la situación, me había mandado un escueto pero reconfortante fuerza. A las 11:30, el panel indicó que el vuelo de Lucía había aterrizado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo sería verla después de todo lo ocurrido? ¿Estaría cambiada? ¿La reconocería yo en sus gestos, en su mirada? Los pasajeros comenzaron a salir por la puerta de llegadas. Familias con niños cansados del viaje, ejecutivos con pequeñas maletas de mano, parejas que se reunían con abrazos y besos. Y entonces la vi. Lucía apareció sola, arrastrando una maleta mediana. Vestía un pantalón vaquero y una camiseta blanca sencilla, el pelo recogido en una coleta descuidada. Incluso desde la distancia, pude notar las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. Parecía más pequeña, más vulnerable de lo que la recordaba, y mucho más joven, casi como la niña que una vez fue. Me levanté, sintiendo un nudo en la garganta. Ella me vio casi al instante y se detuvo. Nos miramos a través de la distancia, como si ambas temiéramos dar el primer paso. Y entonces, sin pensarlo más, comencé a caminar hacia ella. Lucía dejó su maleta y avanzó también. Cuando nos encontramos, hubo un momento de duda, un instante de incertidumbre, un abrazo, un beso en la mejilla, palabras formales, pero entonces ella rompió la barrera y se lanzó a mis brazos. La estreché con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Olía diferente, a un perfume que no reconocí, pero también igual, con ese aroma indefinible que todas las madres reconocerían como el de sus hijos, no importa cuántos años pasen. «Mamá», susurró contra mi hombro, su voz quebrada por la emoción, y en esa única palabra había tanto: arrepentimiento, alivio, miedo, esperanza. «Estoy aquí», respondí, acariciando su pelo como cuando era pequeña y se despertaba asustada por una pesadilla. «Estoy aquí, cariño». Nos separamos finalmente, ambas con los ojos húmedos. La miré más de cerca y noté detalles que me alarmaron. Un leve moretón en la muñeca, medio oculto por la manga de su camiseta, una delgadez que no recordaba, una sombra en su mirada que hablaba de noches sin dormir. «¿Vamos a casa?», pregunté, tomando el asa de su maleta. Ella asintió, secándose discretamente una lágrima. «Sí, por favor». El trayecto en taxi fue extrañamente silencioso. Hablamos de cosas intrascendentes: el vuelo, largo pero tranquilo, el clima en Miami comparado con Valencia. Allí hace un calor sofocante ahora. Mi trabajo en el instituto. Los alumnos de segundo están preparando un recital de poesía. Evitamos cuidadosamente los temas importantes: Miguel, la boda, el futuro. Cuando llegamos al apartamento, Antonio había salido, dejándonos espacio para ese primer reencuentro. Se lo agradecí mentalmente. Lucía miró alrededor, notando los pequeños cambios en la decoración desde su última visita. Se detuvo frente a una nueva fotografía en la pared. Antonio y yo en Toledo, sonriendo frente a la catedral. «Te ves feliz ahí», comentó, con una pequeña sonrisa. «Lo soy», respondí. «Antonio es un buen hombre». Lucía asintió, y creí ver un destello de tristeza en sus ojos.
¿Estaría pensando en su propia elección de pareja, tan diferente? Le mostré dónde se quedaría. El antiguo despacho de Antonio, ahora reconvertido apresuradamente en dormitorio. Siento las molestias, dijo, dejando su maleta junto al sofá-cama. No pretendía trastornar vuestras vidas así. No digas tonterías, respondí. Esta siempre será tu casa. Hubo un silencio incómodo. Ambas sabíamos que teníamos mucho de qué hablar, pero ninguna quería ser la primera en abordar los temas difíciles. ¿Tienes hambre?, pregunté finalmente. He preparado una tortilla de patatas. Me encantaría, respondió, con visible alivio por el cambio de tema. Extrañaba tu comida. En la cocina, mientras calentaba la tortilla y preparaba una ensalada, Lucía se sentó en el taburete junto a la encimera, como solía hacer cuando era adolescente, y me contaba su día mientras yo cocinaba. ¿Miguel sabe que estás aquí?, pregunté, rompiendo finalmente el hielo. Lucía suspiró, pasándose una mano por el pelo. Sabe que he vuelto a España. No le he dicho exactamente dónde estoy, pero supongo que lo imaginará. ¿Sigue llamándote? Constantemente, respondió con un deje de cansancio en la voz. He tenido que silenciar el teléfono. Alterna entre disculparse, prometerme que cambiará y amenazarme con arruinar mi vida si no vuelvo. Dejé el cuchillo con el que cortaba tomates y me giré para mirarla. Lucía, ¿él alguna vez? No pude terminar la pregunta. ¿Me pegó?, completó ella, entendiendo inmediatamente. No exactamente, pero hubo momentos, agarrones demasiado fuertes, empujones que parecían accidentales pero no lo eran. Una vez tiró un vaso contra la pared, muy cerca de mí, y esa noche, después de la boda, me sujetó las muñecas con tanta fuerza que dejó marcas. Se subió ligeramente la manga, mostrando el moretón que había vislumbrado en el aeropuerto. Sentí una oleada de rabia y miedo. Mi hija había estado en peligro, y yo no lo había sabido. No había estado allí para protegerla. ¿Has pensado en denunciar?, pregunté. Lucía negó con la cabeza. No tengo pruebas reales, mamá, y su familia tiene contactos, dinero. No quiero un escándalo. Solo quiero salir de este matrimonio y seguir con mi vida. ¿Has hablado con un abogado? Aún no. Todo ha sido tan rápido, pero sé que necesito hacerlo pronto. Asentí, intentando mantener la calma a pesar de la tormenta de emociones que sentía. Te ayudaré a encontrar uno. Conozco a alguien bueno, especializada en casos como el tuyo. Comimos en un silencio relativo, intercambiando solo comentarios superficiales sobre la comida, el barrio, pequeñas anécdotas de la vida cotidiana. Después, mientras recogíamos los platos, Lucía dijo de repente: «Lo siento, mamá. Siento haberte excluido de mi boda. Fue el mayor error de mi vida». Me quedé inmóvil, con un plato a medio camino del fregadero. Era la primera vez que abordábamos directamente el tema que había abierto una herida tan profunda entre nosotras. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, necesitando entender, aunque ya conocía parte de la respuesta por nuestra conversación telefónica. Lucía se sentó de nuevo, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Al principio fue idea de Miguel. Como te dije, empezó a sembrar dudas sobre ti, a retorcer nuestras discusiones pasadas para hacerte parecer controladora. Pero la decisión final la tomé yo, y esa es la parte que más me avergüenza. ¿Por qué?, insistí, sentándome frente a ella. Necesito entenderlo, Lucía. Ella respiró hondo, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde su llegada, porque era más fácil, porque tenía miedo de enfrentarme a Miguel, de desafiar sus deseos, porque una parte de mí, una parte pequeña y mezquina, seguía resentida por algunas de nuestras discusiones del pasado, porque me convencí de que sería menos complicado sin ti allí, sin tener que preocuparme por si te sentías incómoda con papá y Claudia, o si los padres de Miguel te menospreciaban. Las palabras dolían, pero agradecí su honestidad. Era un comienzo, reconocer la verdad, por dolorosa que fuera. Y también, continuó, porque para entonces ya estaba atrapada en esa relación. Miguel había conseguido aislarme tanto, convencerme tanto de que sus opiniones eran las correctas, que ya no confiaba en mi propio juicio. Me hizo dudar de todo, de mis amigos, de mi familia, de mí misma. La miré, reconociendo la vergüenza en sus ojos,
el arrepentimiento sincero en su voz quebrada, y aunque el dolor de la exclusión seguía ahí, sentí que comenzaba a entender mejor lo que había ocurrido. Mi hija había caído en una relación abusiva, había sido manipulada por un experto en control emocional. No la excusaba completamente, pero ponía sus acciones en un contexto que podía comprender. Cuando caminé hacia el altar, continuó Lucía, con lágrimas corriendo ya libremente por sus mejillas, te busqué entre los invitados. Incluso sabiendo que no estarías allí, no pude evitarlo. Y cuando llegué junto a Miguel, cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, tuve un momento de claridad. Pensé, ¿qué estoy haciendo? Mi madre no está aquí. La persona que más me ha querido, que siempre ha estado a mi lado, no está aquí en el día más importante de mi vida. Casi salí corriendo entonces. Debería haberlo hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté suavemente. Miedo, vergüenza, todos esos ojos mirándome, el vestido que costó una fortuna, los invitados que habían viajado desde lejos. Era más fácil seguir adelante, fingir que todo estaba bien, que enfrentarme a la verdad. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Soy una cobarde, mamá. No, dije, tomando sus manos entre las mías. Eres una mujer que cometió un error grave, sí, pero solo eso. Y ahora estás intentando corregirlo, enfrentándote a la verdad. Eso requiere coraje. Lloró entonces. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Sollozos profundos que parecían venir de lo más hondo de su ser. La abracé, meciéndola suavemente, dejando que sacara todo el dolor, la culpa, el miedo acumulados. Cuando finalmente se calmó, me miró con ojos enrojecidos pero más claros, como si un peso hubiera sido liberado. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya estoy en ello, respondí con sinceridad. No ocurrirá de la noche a la mañana. El dolor no desaparece con una conversación. Pero te quiero, Lucía. Nunca he dejado de quererte. Y estamos aquí, juntas, hablando. Es un comienzo. Ella asintió, con una pequeña sonrisa de agradecimiento. Es más de lo que merezco. No se trata de merecer, dije. Se trata de amar. Y el amor, el verdadero, no pone condiciones. Pasamos el resto de la tarde hablando. De todo, de nada, de recuerdos compartidos, de planes de futuro, de Miguel, y cómo había ido aislándola gradualmente, de cómo planeaba reorganizar su vida ahora. No sé si podré volver a Miami, confesó. Mi trabajo, mis cosas, todo está allí. Un paso a la vez, le aconsejé. Primero descansar, recuperar fuerzas, hablar con un abogado. Lo demás vendrá después. Cuando Antonio llegó a casa, entrada la tarde, nos encontró en el balcón, entre mis plantas, bebiendo té y conversando como no lo habíamos hecho en años. Se mostró amable pero discreto, saludando a Lucía con un beso en la mejilla y retirándose luego a la habitación para darnos más tiempo a solas. Parece un buen hombre, comentó Lucía, viéndolo alejarse. Lo es, confirmé. Me ha apoyado mucho durante todo esto. Me alegro por ti, mamá, dijo con una sonrisa sincera. Te mereces ser feliz. Esa noche, mientras preparaba la cena para los tres, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por todo lo que Lucía había pasado, por el dolor que ambas habíamos experimentado. Preocupación por lo que vendría después, por cómo afrontaría mi hija el proceso de divorcio, la posible reacción de Miguel, la reconstrucción de su vida, pero también esperanza, porque estábamos hablando, escuchándonos, intentando entendernos, porque había elegido venir a mí cuando estaba en problemas, a pesar de todo. Durante la cena, Antonio consiguió aligerar el ambiente con anécdotas de su trabajo como arquitecto. Lucía incluso rió un par de veces, un sonido que me pareció precioso después de días de lágrimas y tensión. Más tarde, mientras Antonio veía una película en el salón, ayudé a Lucía a instalarse en su habitación temporal. Deshicimos su maleta juntas, colocando su escasa ropa en el armario, sus artículos de aseo en el baño. No traje mucho, se disculpó. Salí tan precipitadamente. No te preocupes, la tranquilicé. Mañana podemos ir de compras si quieres, conseguir lo que necesites. Cuando todo estuvo organizado, nos sentamos en el borde del sofá-cama. Lucía parecía agotada, con grandes ojeras bajo los ojos. El jet lag, sumado al estrés emocional,
estaba pasando factura. Deberías descansar, sugerí, acariciando suavemente su mejilla. Ha sido un día intenso. Ella asintió, pero antes de que pudiera levantarme, tomó mi mano. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que alguna vez volveremos a estar como antes? ¿Crees que nuestra relación podrá sanar completamente? Era una pregunta difícil, cargada de esperanza y miedo a partes iguales. Pensé cuidadosamente antes de responder. No creo que volvamos a estar exactamente como antes, dije finalmente. Las experiencias nos cambian, Lucía. Lo que has vivido con Miguel, lo que sentí al ser excluida de tu boda, esas cosas dejan marcas. Pero eso no significa que no podamos tener una relación fuerte, incluso más fuerte que antes. Porque ahora estamos siendo honestas la una con la otra. Estamos enfrentándonos a verdades difíciles, en lugar de ocultarlas. Y eso, a la larga, creo que nos acercará más. Ella reflexionó sobre mis palabras, asintiendo lentamente. Eso espero, porque te necesito en mi vida, mamá. Siempre te he necesitado, incluso cuando fingía que no era así. Y yo siempre estaré aquí, prometí. No importa qué. Nos abrazamos una vez más, un abrazo largo y significativo. No solucionaba todo, no borraba el dolor pasado, pero era un puente tendido sobre la brecha que se había abierto entre nosotras. Cuando salí de la habitación, dejándola prepararse para dormir, sentí una extraña paz. El camino que teníamos por delante no sería fácil. Habría más conversaciones difíciles, más lágrimas, probablemente incluso momentos de duda y retroceso. Miguel seguramente no la dejaría ir sin luchar, sin intentar manipularla para que volviera. El proceso de divorcio podría ser largo y complicado, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Mi hija había encontrado el valor para alejarse de una relación tóxica, para enfrentarse a sus errores, para pedir ayuda, y yo había encontrado la fuerza para abrirle mi corazón de nuevo, a pesar del dolor que me había causado. No sabía qué nos depararía el futuro, pero estábamos juntas para afrontarlo. Y eso, por ahora, era suficiente.